con el micro o prefieres? Con el micro. Podemos ahí Donde quieras. Sí, con el grabador. Sí, ahora ya. Como soy pequeñita, lo bajo un poquito. Pues muchas gracias, más que nada, por... yo creo que estar agradecida porque estamos en el proyecto. Desde el principio estábamos hablando ahora con Ángels, una foto de 2020, cuando hicimos la primera reunión, un grupo súper pequeñito, y estamos juntos desde el bebé ahí. Y vamos creciendo la asociación. Entonces, de verdad, es un orgullo, es una honra poder estar aquí, poder participar de esto y ver el crecimiento, que es fantástico. Entonces, más que nada, es agradecer, ¿no? Muchas gracias por la oportunidad. Y entonces, esta presentación la vamos a hacer juntas, yo y Montse. Y ¿qué es el SINGAP? Pues... Sí. Para pasar de... No, ¿dónde está? ¿Ya? ¿Sketches, María? Vale. Vale. Bueno, cuando quisimos hacer esta presentación de qué es SINGAP, Juliana, la doctora neuropediatra, preguntó pues, si podíamos hablar de un caso concreto que ella fuera un poco más mayor, para ver un poquito pues, qué sintomatología tenía y un poquito pues, poder luego de manera práctica ver un poco pues, en qué consiste, ¿no? Yo me presento, soy Montse, junto con Abel somos los papás de Sergi y de Gina. Gina es nuestra hija pequeña, ahora ya es adulta, tiene 27 años y es la mayor que tenemos diagnosticada en la asociación con SINGAP. Diagnosticada no quiere decir que sea la mayor de España, seguro que hay personas adultas con SINGAP pero que no tienen el diagnóstico o no los conocemos, ¿vale? Gina de momento es la mayor. No me gusta hablar mucho de Gina, sí que me gusta, pero entiendo porque Gina es un caso que está bastante afectada a nivel neurológico y a veces como es adulta y su progresión, pues ahora lo iréis viendo, pues ha sido difícil, no es para frustrar un poco expectativas. Lo que pasa que hablando con Juliana y las doctoras, Gina es un caso, SINGAP tiene muchos síntomas y en cada persona tiene una sintomatología y tampoco vamos a negar la realidad. O sea, hay síntomas pues, que personas afectadas gravemente y Gina es una de ellas. ¿Vale? Explico brevemente porque quiero que hable más Juliana que no yo. ¿Vale? Un poquito aquí he hecho como una cronología, que es lo que me pidió Juliana. Gina iré bastante rápido, seguro que me dejó cosas. Gina, el embarazo fue bastante normal. Sí que es verdad que comento aquí un screening que salió muy alterado. Nos aconsejaron hacer la amniocentesis porque se veía que había posibilidades de alguna alteración pues así genética o alguna alteración. Los resultados, por supuesto, dieron normales y el parto, bueno, todo fue bien. Gina nace el 9 de enero de 1998, que luego casualmente me enteré que es el año que se descubrió la proteína y el gen SINGAP, o sea que imaginaros que todavía a nivel de investigación SINGAP no se conocía para nada, ¿no? El parto fue normal, un Apgar de 9-10, que seguramente pues, los papás, que eso pues, es una total normalidad. Sí que fue un embarazo un poco largo, de 42 semanas, pero bueno, todo dentro de la normalidad, ¿vale? Los primeros 6-7 meses de vida, y la Virginia pequeñita. Sí que nosotros, como era nuestra segunda hija, o sea, era una niña que comía, dormía bien, muy tranquila, eso sí que es verdad, y sí que veíamos, a diferencia de nuestro hijo mayor, que era mucho más lenta a nivel de psicomotricidad, ¿vale? Y un poco rígida de las expresiones, nuestro hijo era mucho más expresivo. Pero bueno, tampoco le dimos importancia y el pediatra pues en ese momento nos decía que cada niño hacía su evolución y bueno, que no había ningún problema. Todo esto siguió así hasta los 12 meses. 12 meses coincide con Gina, que me acuerdo porque era fin de año y Gina el 9 de enero cumplía el año. Estuvo con un proceso vírico, con una bronquitis bastante pues, compleja, con fiebres altas y empezó a tener, convulsionó en la fiebre. Bueno, hasta ahí no pasa nada, se siguió medicando y sí que vimos que luego después de 3-4 semanas ella perdió peso y aquí sí que empezamos a ver ya realmente problemas en la psicomotricidad. Gina cambió de carácter, empezó a llorar mucho por las noches, que era una niña que dormía bien, empezó ya pues, a hacer estereotipias con las manos, bueno, el lenguaje no avanzaba, empezó a coger mucho miedo de todo, de caerse, de andar, ¿vale?
Y llegamos a los 18. Bueno, entonces aquí ya sí que ya nos dijo el pediatra, bueno, vemos que hay un poco de alteración, vamos a esperar porque ahora es cuando se va a recuperar de la bronquitis y se va a ir bien. ¿Qué pasa? De 12 a 18 meses, cuando los bebés hacen un boom del desarrollo, Gina no avanza nada. No avanza nada en el desarrollo, llegamos a los 18 meses, ya desesperados, ya nos diagnostican que Gina tiene una alteración muscular fuera del normal, como una tensión muscular muy elevada, como una espasticidad que, bueno, que sí que aconsejan ya derivar al neuropediatra, ya de zona, para que ya pues haga un primer diagnóstico, y ya de aquí a los 18 meses ya pedimos nosotros la derivación a Sant Joan de Déu, ¿vale? Porque ya veíamos que la cosa no iba muy bien, ¿no? En esos momentos Gina empezó a andar a los 18 meses, agarrada así de la mano, pero ya como un robot, con mucho miedo a caerse todo el rato, ¿vale? Y persistía pues ya las dificultades en el sueño, los llantos y todo, ¿vale? Nos vamos ya a... Bueno, el balbuceo en el habla tampoco avanzaba, o sea, era un balbuceo muy primitivo, eso, sílabas de va, pero bueno, a nivel de... Y luego muchas estereotipas, palmoteos, picar en la pared, pero bueno, pocos avances. Nos vamos ya a los 20 meses, que ya Gina inicia la escuela de educación infantil, la guardería, para ver si así puede tener una estimulación, ¿vale? Pero bueno, también allí ya nos confirman que ya pues advierten pues que hay también un diferencia de los otros niños en todo su desarrollo, ¿no? Gina ya le cuesta mucho estar en el grupo y todo, ¿vale? Entonces inicia el CEDIAP. CEDIAP es el Centro de Atención Precoz, ¿vale? No sé cómo se llama en el resto de comunidades, en Cataluña se llaman CEDIAP, y ahí pues sí que ya nos derivan ya un poquito para hacer un seguimiento de desarrollo y estimulación psicomotriz, ¿vale? Paso, no paso. A la derecha. Vale, ahora. Sí, soy de izquierdas. Vale. Nos vamos a los 24 meses. Gina ya está en el CEDIAP haciendo pues fisioterapia y logopedia. ¿Vale? Aquí así que no, bueno, una cosa que ella me gusta recalcarlo porque es la única cosa que ha conseguido ella solita, que es un control de esfínteres nocturnos. Los 24 meses ya vemos que ella controla los esfínteres por sí solita, que dijimos, bueno, muy bien, es un avance pues positivo, ¿vale? Mérito totalmente de ella, o sea que desde ese día pues ya no lleva pañal de noche, o sea que muy bien, pero lo consiguió solita, que es el único que, ¿vale? ¿Qué más? Bueno, no desarrolla el lenguaje, continúa con la marcha espástica, ¿vale? Los 24 meses y ya seguimos pues con todo lo que es las sesiones de psicomotricidad. Vale, 28 meses, visitan San Juan de Dios, ya nos derivan a neurología, el doctor Colomé, que creo que está ya jubilado, o no, bueno, muy bien. Pues el doctor Colomer nos dice que en las primeras visitas nos dicen que ya se advierte un trastorno del neurodesarrollo con una afectación global. O sea, global quiere decir pues lenguaje, psicomotricidad, aprendizajes y también socialización, ¿vale? Toda ella. Pero bueno, igualmente nos decían que hay que esperar, que a ver cómo se desarrolla, ¿vale? Bueno, ella continúa las dificultades en la marcha, lo que es psicomotricidad, lenguaje, avances es súper lento. ¿Vale? Nos vamos a los 3 años, Gina inicia escuela ordinaria, porque aquí sí que nos pasó un caso, desde los equipos de atención psicopedagógica nos hacen una valoración de que Gina esté un año más retenida en guardería, en escuela infantil, la guardería se niega, nos dicen que Gina necesita un apoyo tan exhaustivo que ellos no la pueden proporcionar. En el pueblo donde vivimos solo hay una guardería, o sea que no nos quedó más remedio que o nos la quedábamos en casa o era inviable llevarla lejos. Total, decidimos que empezara la escuela ordinaria, que también iba su hermano, y fue un fracaso porque en la escuela ordinaria era, bueno, P3, que ahora se llama creo que I3, no sé si se llama igual en los 3 años, fue un fracaso porque Gina era incapaz de estar sentada en el aula, era un escapismo constante, era pues intereses muy restringidos, repeticiones, se escapaba, iba solo por la mañana, nos llamaban solo cada 2 por 3, cada mañana yo tenía que ir a la escuela a buscarla con una excusa u otra, vimos que era incapaz de poder sostenerla ahí en esa escuela, ¿no? Bueno, empezó con el bruxismo, que eso es importante, el bruxismo, lo de los rechinar de dientes, de día y de noche, ¿vale? Que entonces, y ya tenemos el primer diagnóstico de discapacidad, bueno, por trastorno del desarrollo, un 35% que le dan ya de entrada a Gina, ¿vale? 4 años y hacemos el paso ya a la escuela de educación especial porque era inviable continuar.
Allí mejoró mucho la atención, una escuela mucho más preparada para ella. Sí que empezamos ya a ver un poco de mejora en la psicomotricidad, adquiere un poco más de seguridad y un poco de, dice algunas palabras sueltas, pero muy poquitas. A los 5 años, en San Juan de Dios, nos dan en neurología el primer diagnóstico así, pero un poco basado en los síntomas. Ya nos dicen que Gina pues, tiene una discapacidad, bueno, entonces se llamaba retraso mental severo, que es discapacidad intelectual, que es la denominación actual, ataxia y apraxia motora, también rasgos compatibles con TEA, ¿no? Con autismo. Aquí fue cuando ya le empiezan a hacer pruebas, resonancia magnética, descartan encefalitis vírica, y bueno, aquí he puesto algunos de los principales síndromes conocidos: Angelman, Williams, Prader-Willi, Rett, pero tenemos una lista como de 15 que son los que se conocían en esa época, y aquí estamos hablando 2003, 2004, y los que se conocían, y Gina, todos daban que no había, bueno, que estaban sin alteraciones. Preguntando al neurólogo le dijimos, bueno, ¿usted qué piensa? Al neuropediatra nos dijo, yo creo que Gina tiene una alteración genética, pero que todavía no hemos encontrado, o no se conoce, o no se ha investigado. Y tuvo razón, evidentemente. Lo que pasa es que tardamos muchísimo en verlo. A ver, los de derechas. ¿Dónde estamos? Aquí. Los 6 a 10 años, aquí, bueno, aquí ya vemos que empiezan los terrores nocturnos, las alteraciones graves del sueño. Gina se despertaba por la noche llorando, gritando. Bueno, de los 6 a los 10 años pasamos un calvario, no dormimos ni una noche entera en casa, pero bueno, por eso, por los despertares estos nocturnos, como él se levantaba en la cama saltando, gritando, y como si le hubiese pasado alguna cosa, y le costaba mucho volver a conciliar el sueño. ¿Vale? Aquí ya también vemos que bueno, las alteraciones conductuales van aumentando, ya Gina se tira al suelo, cuesta mucho ya ir a los sitios porque si ella no quiere, a cualquier frustración, pues ya se niega a caminar. Vemos que hay una descoordinación motriz. Gina aquí la he puesto en el columpio porque Gina es incapaz de columpiarse, de hacer el gesto de darse impulso en el columpio, y tampoco de ir en bicicleta, es incapaz, ella no sabe pedalear, no sabe hacer todo lo que es el movimiento coordinado, ¿vale? Entonces aquí, bueno, ella empieza aquí el control de esfínteres diurno, que eso sí que fue mérito de ella, pero también nuestro y de todos los equipos de la Escuela de Educación Especial, que conseguimos que ella lo hiciera, ¿vale? Y bueno, y empiezan en la Escuela de Educación Especial, nos advierten que Gina parece que se quede como parada a veces, que se queda como parada y como si viera ella en su mundo, que viera algunas visiones o alguna cosa, porque estaba como que no conectaba. Nos aconsejan hacer al neuropediatra un encefalograma, se llama. En San Juan de Dios se intenta, pero es inviable porque no hay manera. Se arrancan los cables, no conseguimos que esté tranquila, y bueno, se consigue nada, 5 minutos, y nos dijeron que no eran los resultados, no eran concluyentes porque no se podía ver nada, ¿vale? Aquí ya nos dan, Gina, bueno, para eso no gana autonomía en las actividades de la vida diaria, o sea, necesita acompañamiento para vestirse, para comer, para su aseo, aunque controle esfínteres hay que acompañarla porque no es capaz pues de asearse ni de nada, ¿vale? Y aquí ya nos dan una discapacidad de un 76% y un grado de dependencia de grado 3, ¿vale? A los 10 años. 11-12 años, continúan aquí un poco pues todas las dificultades, ¿vale? Aumentan las alteraciones de conducta. Gina ya está preadolescente, ya tiene la menstruación, también advertimos pues que cuando tiene pues el periodo está mucho más alterada, sobre todo a nivel de, y empieza la agresividad, ¿vale? Y aquí empieza en neurología de San Joan de Déu, ya empiezan a darle Risperdal. Dicen, bueno, vamos a intentar controlar estos brotes y vamos a empezar con Risperdal, ¿vale? Risperdal ya vimos que no funcionaba. En la Escuela de Educación Especial, que hacían actividades, aparte de las de la escuela, también así externas, ya nos dicen que ya no pueden llevar a Gina porque ya no tienen suficiente personal para acompañarla. Empezamos nosotros por nuestra cuenta, con una asociación privada, a hacer actividades como hipoterapia, natación, y claro, con una ratio, con unos apoyos mucho más intensos que son los que necesita Gina, ¿vale? Nos vamos ya a los 13-18 años, aquí sí que ya es el periodo de explosión de trastornos de conducta, ¿vale? Agresividad, muerde, araña, se tira al suelo, y ya, bueno, con episodios de rabia sí que de repente está bien y de repente vemos que se altera sin motivo, se empieza a saltar, a chillar, nos deriva a la psiquiatría en San Juan de Dios.
Y aquí, pues con la doctora Rueda, la psiquiatra, ya empezamos con Abilify, Melamil y, bueno, si había algún medicamento que conseguimos, eso sí, aquí conseguimos que duerma bien, el sueño se mejora, que era de agradecer para ella, porque estaba más tranquila durante el día, pero también para toda la familia, ¿no? Conseguimos esto. Aquí ya tenemos, bueno, ya como Gina empieza cuerpo adulto, luego el Risperdal le había hecho aumentar como 10 kilos así de peso extras, se tira al suelo, ya vemos la imposibilidad de ir con Gina pues para salidas de casa, viajes largos, silla de ruedas, ya nos aconsejan, vamos con la silla y bueno, ya es un elemento ya que empieza a hacerse habitual ya en nuestra vida cotidiana. Revisión de la discapacidad, aquí Gina ya a los 18 años le dan un 96% de discapacidad, con grado 3 de dependencia, que bueno, es el máximo grado que necesita apoyo para todas las actividades de la vida diaria. 19, bueno, entonces en San Joan de Déu, claro, es un hospital pediátrico, ya nos dicen que bueno, van antes de darle el alta, le van a hacer a Gina unas nuevas pruebas genéticas y neurológicas, porque desde que Gina empezó, que tenía 2 años y medio en su consulta, ha habido pues muchos avances científicos y a nivel de genética, ¿vale? Le hacen los análisis, 19 años, eso 2017, Gina tenía 19 años, tenemos ya, salta el resultado de Singapur, ¿no? Las alteraciones genéticas se concreta. Nosotros nos enteramos en 2018, un año después, porque nos llamaron, nos dijeron, hemos encontrado algo, vamos a llevar, nos dais permiso para con San Pau presentar el caso, porque hay unos allí que luego me enteré pues, que era el equipo del doctor Valles, pues y su equipo ahí también estaban estudiando SINGAP. Pero nosotros no nos dijeron que era SINGAP, nos enteramos en 2018 ya en genética, nos dicen que el resultado es SINGAP y nos dan ya el alta, nos hacen una fotocopia en inglés de un estudio de un caso en Australia que tenía SINGAP con unas gráficas, nos dan la mano, mucha suerte, encantados. Nos vamos nosotros con eso, a ver, no sabíamos ni qué cara poner, mi marido y yo, diciendo, bueno, pues muy bien, Singapur, bueno, no busquéis en internet porque hay cosas muy graves, evidentemente lo primero que hicimos fue buscar en internet, cuando salimos de la consulta y dimos con Gonzalo y su hija Carlota, y a partir de aquí pues ya empieza, bueno, también a 19-20 años, Gina ya transiciona a vida adulta, nos derivan de psiquiatría de San Juan de Dios, nos derivan al CEMSDI. El CEMSDI, os explico, en Cataluña son las unidades de salud mental para personas con discapacidad intelectual. No sé si tiene equivalente en el resto de comunidades, ¿vale? Son especialistas en salud mental de adultos. Que eso, bueno, fue un alivio porque, claro, cuando nos dieron de alta de San Juan de Dios de neurología, Gina no tenía seguimiento neurológico porque no había especialistas en trastornos del desarrollo de la gravedad de Gina, o sea, no había, nos dijeron ya os llamaremos a ver si os podemos derivar en algún sitio y tal, pero bueno, de momento nos fue de gran ayuda este servicio de salud mental para discapacidad intelectual. Allí hay un equipo muy potente que son los de Altaya, que el año pasado y los 2 años anteriores presentaron todo el trabajo que hacen en salud mental y abordaje de trastornos de conducta para personas como Gina, ¿no? Nos derivan allí y también Gina ya pasa de la escuela especial, es adulta y se va al CAE. CAE es un centro de atención diurna especializado para personas con discapacidad intelectual donde hacen terapia ocupacional, ¿vale? Es un centro de día que va muy bien. Y nos llegamos ya a la época actual, 20 a 27 años, ya he puesto SINGAP Life, porque ya es la vida con SINGAP, ya SINGAP entra en nuestra vida, junto con Gonzalo y 5 familias que en ese momento habíamos contactado, pues somos los fundadores de Singapur España, porque enseguida vimos que teníamos que organizarnos en asociación y aquí ya empezamos toda nuestra campaña ya para difundir, conocer y trabajar pues con todos los equipos que estáis trabajando y nos estáis ayudando muchísimo. Bueno, aquí que tenemos que... Aquí ya somos capaces de detectar que Gina sí que tiene ausencias, ¿vale? Tiene ausencias, ya las detectamos claramente. ¿Y qué pasa? Intentamos tanto, ya la derivación finalmente conseguimos de neurología al Hospital de la Vallebrón, que muy bien, hay ese seguimiento de epileptología, y luego ya en San Pau, que ahí ya se implican con los adultos con SINGAP que hay en Cataluña y también dan cobijo a los del resto de España, para hacer como un poco de seguimiento en la unidad que tienen de enfermedades raras cognitivo-conductuales. O sea, ya es el paso a la vida adulta. ¿Cómo nos organizamos? Gina, la vida
la vida cotidiana con ella solo se puede organizar a través de los múltiples apoyos y recursos que tenemos a nuestro alrededor, que son el CAE, como os lo he dicho, el centro de día, que va de 9 a 5, el SAT, que es el servicio de atención domiciliaria, cada día tenemos una hora y media, entre 1 hora y media y 2 horas de lunes a viernes de atención al domicilio, nos ayudan con la ducha, la higiene de Gina, con dar la cena, es un descanso un poco familiar, en el sentido de que podemos tener una vida familiar, conciliación más cómoda, vivimos, pues se puede sostener, ¿vale? Empezamos también con las terapias, también continuamos con terapias de hipoterapia, actividades, respiro familiar, que es muy importante, para que podamos tener ella sus actividades, sus actividades de ocio, sus campamentos, y nosotros también un poco de vida, pues lo que es un poco pues más normalizada, porque Gina, eso lo quería comentar, ella no es autónoma para nada en ninguna de las actividades, claro, y tiene un peso de 90 kilos. Imaginaros el manejo pues, de ella, que es complicado, ¿vale? Cuando está tranquila, conseguimos que esté tranquila, es encantadora, está muy bien y podemos pues, disfrutar de ella, pero claro, a nivel social es inviable, no la hemos traído aquí porque es que el viaje ni lo aguanta, es una alteración para ella, ¿no? Y entonces estamos sosteniendo todo lo que podemos. Aquí faltaría una diapositiva que es qué expectativas tenemos. Bueno, os tengo que decir que ya Gina tiene ya lo que es la plaza para residencia de personas con grandes necesidades de apoyo para cuando nosotros ya no podamos dar respuesta a sus necesidades, porque claro, Gina tiene 27 años, nosotros los padres ya estamos en los 60 casi, ¿no? O sea, claro, nos vamos haciendo mayores y el manejo es complicado. Si consiguiéramos que Gina estuviera un poco más tranquila, porque estos brotes que ella ha ido manteniendo a lo largo de toda la vida, estos brotes de ansiedad que cuando ya está muy disparada ya son en agresividad, en tirarse al suelo, consiguiéramos solo controlar esto, haríamos que su vida fuera mucho más de calidad, la nuestra también, y mantenerla con nosotros en una vida en familia mucho más tiempo. Y en eso estamos. En eso estamos y por eso agradecemos tanto toda la implicación que tenéis desde los distintos hospitales, los distintos equipos. Sabemos que para Gina ya no van a llegar grandes resultados. Gina ya siempre va a tener una discapacidad intelectual grave, pero si pudiéramos conseguir esta mejora en la conducta y en esta agresividad, sería un logro y un éxito, sobre todo para ella y una esperanza de futuro para todos, ¿no? Y un poquito esto es lo que es nuestra vida con Gina. No sé si hay alguna pregunta o queréis... Ahora, durante el día está con vosotros en casa. Bueno, entre semana va al centro de día, de 9 a 5, ¿vale? La vienen a buscar con furgoneta, va en la silla de ruedas, porque si no sería imposible. Llega a las 5, la recogemos, a las 6, de 6 a 7 y media, 8 viene la cuidadora, fin de semana sí que está con nosotros, todo el fin de semana, la acompañamos a las actividades y de vez en cuando hacemos como un fin de semana así de respiro, pues que por ejemplo el fin de semana que viene pues ella estará con pernota en unos campamentos que bueno, ahí se llaman colonias, pero creo que me dijeron que aquí eran como campamentos y así también nosotros podemos dedicar también un poco de vida pues pues no sé, a nosotros, ¿no? También, que también se necesita, ¿no? O sea que, sí. Ha sido difícil. Gina, con todo ha sido difícil, excepto el control de esfínteres, que es un logro que tiene ella. Pero bueno, lo recalco porque he hablado con familias cuyos hijos e hijas están cognitivamente mucho mejor y llevan pañal, y pues felicito a Gina, ¿no? Porque Gina pues ha conseguido una cosa que es difícil, ¿no? Sí. ¿Qué edad? No entiendo. ¿Qué le hace feliz? Mira, le encanta la música. La música, claro, ella no es autónoma, ¿no? Para manejarse con la tablet, con el móvil, no, todo esto no. Le gusta mucho hacer las actividades de música, la de caballos, la habéis visto por antes, por aquí también está con una foto. Esta foto es de hace 2 semanas, la que está con el caballo. La actividad de hipoterapia es la que le gusta más, la actividad de musicoterapia, la actividad de piscina. Luego ella se entretiene mucho mirando álbumes de fotos. Tenemos un montón de álbumes pequeñitos de fotos que con ella, pues allí pues estamos nosotros, la familia, las actividades. Eso es lo que le encanta. Ella, claro, allí pues busca lo que le gusta, nos lo pide. Y es lo que le gusta más. Y luego, como la tablet no podíamos, encontramos lo que es un altavoz inteligente con pantalla, que a través de ahí, de esa pantalla, que ella no maneja, pero sí que va viendo y va pasando, pues ve los vídeos que le encantan, que básicamente son el Pingu, las 3 mellizas, vídeos de trenes o de metros, cosas que a ella le gustan y que pues a través de ahí
a ratitos, porque a veces cuando está en temporada así de ansiedad más alterada le cuesta muchísimo entretenerse. Y luego también cuando está más tranquila le encanta hacer puzzles de piezas grandes, que 20, 24 piezas, eso también le entretiene y le gusta mucho. Pero bueno, es difícil encontrar momentos en que ella pueda entretenerse. Necesita una persona que esté por ella las 24 horas del día, entreteniéndola, enseñándole, haciendo el puzzle con ella, enseñándole las fotos, acompañándola. Pero sí. Dime. ¿Cómo ha ido siendo el progreso del lenguaje, la comunicación Ujú, de Gina? ujú. Y la otra, si estos reconocimientos de grados de discapacidad y dependencia, si habéis conseguido ayudas estatales o de la Sí, autónoma sí, sí, sí. para esto, Sí, para el lenguaje. subvencionar todas estas ayudas y estos Sí, sí, centros. es complicado. El lenguaje ha ido evolucionando muy poquito. Gina ahora dirá, yo creo que unas 30 palabras de temas muy restringidos. O sea, ella tiene intereses muy restringidos con lo que le gusta. Entonces, sí, ella te dice casco, el casco del caballo, porque quiere el casco, piscina, bikini, pizza, eso lo dice perfectamente, se le entiende a la primera. O sea, palabras así que muy sueltas. Por ejemplo, ayer lo hablaba con alguna familia. Gina nunca, creo que una vez en la vida ha dicho mamá, solo una vez en la vida, y creo que era un momento fue que estaba muy alterada y dijo mamá, pero nunca ha dicho mamá, y papá lo ha dicho también 2 o 3 veces, pero muy poco, no lo ha vuelto a repetir, pero sí que tiene como unas 30 palabras que usa y a veces nosotros como fonéticamente ya entendemos, ya sabemos más o menos lo que quiere decir, ¿no? Sí que empezamos también con la comunicación aumentativa en la Escuela de Educación Especial, los pictogramas le van bien, las fotos, pero no los usa ella para tener una conversación, sino para mostrarte. Por ejemplo, siempre va con el pictograma de espaguetis, ¿vale?, en la mano, y es una ayuda a veces para revertir la conducta, ¿no? Cuando está a veces se tira al suelo, venga, va, no quiere salir de casa para ir al centro de día, pues el pictograma de espaguetis o canelones, que también le gusta mucho este pictograma, o el del pastel de chocolate. Estos pictogramas pues es una motivación. El lenguaje de signos también empezamos en la Escuela de Educación Especial, pero Gina solo aprendió chocolate, que todavía me acuerdo, y pocos no tienen la capacidad de signar así bien como... Tema de ayudas. Los diferentes grados de discapacidad, sí que es verdad que Gina tenía la prestación por dependencia, pero es una prestación muy ajustada, porque no cubre. Sí que hasta los 6 años tienes la atención precoz, 1 hora semanal y un poco más algunas mensuales. Gina hacíamos atención precoz del sistema público en fisioterapia, logopedia tuvimos que ir por privado porque ya no, ahí no nos concedían. Luego ya más adelante tuvimos la ayuda por la dependencia, que mientras fue la escuela pues también iba bien para costear de manera privada pues, hipoterapia y todas esas actividades. ¿Qué pasó? Cuando se hizo adulta, el sistema de dependencia, las personas que son gran dependientes, grado 3, que es el máximo, que es el que tiene Gina, te dicen, tienes que elegir entre 2 recursos o prestaciones. Y digo, bueno, pero si Gina necesita 3, 4, no, el sistema te da 2. 2 que son centro de atención especializada, es el sistema público, ¿vale? Gina es gratuito. Transporte, pagamos una parte del transporte solo al mes, pero también está subvencionado, le incluye la comida, todo está subvencionada. Y el servicio de atención a domicilio también es gratuito, ¿vale? Pero la prestación se la quitaron, pero sí que la Seguridad Social nos da una ayuda que es la prestación por hijo a cargo, que a partir de los 18 años, esta prestación con el grado de discapacidad que tiene Gina, movilidad reducida y gran dependencia, pues tenemos la única ayuda que tenemos, que son 715 euros mensuales, que es lo que tenemos, que compensan, es una ayuda para la prestación familiar, compensan el que yo desde que nació Gina tuve que reducir jornada, trabajar solo a media jornada, con la consiguiente reducción de los ingresos también de la unidad familiar, y mi marido pues tener que acogerse a trabajos que pueden ajustarse un poco pues a las necesidades de la familia. Yo desde 2022 no puedo conducir porque tengo varias operaciones de vista graves. ¿Qué pasa? Que mi marido pues, no puede cogerse aunque trabajos porque necesitamos el vehículo para llevar a Gina a todos los sitios, ¿no? Con lo que también excluyen un poco económicamente a las familias que nos encontramos con estas dificultades. O sea que eso reivindico un poquito, que lo de la dependencia, las ayudas solo sean máximo 2,
lo encuentro que no justifica para nada la equidad o las ayudas que luego prometen desde los organismos públicos las diferentes administraciones, ¿no? O sea, no se da a las personas lo que necesitan, sino se da... Pero bueno, igualmente, también tengo que decir que tenemos más ahora que no 25 años atrás, ¿eh? Es una mejora, pero hay que seguir avanzando. Como diría nuestro tesorero, asignatura pendiente, necesitamos mejorar, ¿no? En este sentido a nivel social. Bueno, ¿hay alguna...? Ahora duerme bien, bueno, duerme bien. Lo concilia el sueño muy bien. Eso también ha sido un logro. Ya desde la etapa adulta mejoramos mucho en el sueño porque ya recibe medicación. Claro, hasta la etapa adulta nos decían que la medicación para ayudar al sueño no era adecuada, o sea, no era conveniente. Ya a partir de la mayoría de edad ya estamos con la etumina, que creo que es clonicina, es que no sé si, no quiero... clonilina, bueno, que nos dijeron podéis darle una pastilla, nosotros estamos con un cuarto y gracias a esto concilia el sueño. Sí que es verdad que se despierta 1 o 2 veces por la noche, se tiene encima de nuestra cama, nos echa fuera, pero bueno, conseguimos ya que duerma a las 8 horas o así, hemos mejorado en esto. Sí, sí. No sé si... que ya no me gustaría extenderme. Pasamos a Juliana que nos va a explicar, no sé si... Primero, gracias a Monse porque creemos cuando montamos esta presentación que sería muy útil empezar con un caso real. Ahora, todos, ¿no? Empezar con un caso real y desde ahí, porque Gina, como bien comentó Monse, él es aspecto más grave. Pero tal como voy a comentar ahora en la presentación, es un espectro. Y cada vez que tenemos lo hacemos más pruebas, vemos que el espectro puede ir de muy, muy leve a casos graves. Entonces empezamos lo que es la proteína SYNGAP. Voy a empezar del más básico porque me lo comentaron la asociación que hay muchas familias que están llegando ahora. Entonces que la idea es cómo nivelar el conocimiento que sea a nivel de todos, ¿no? Entonces por esto que pido perdón a la gente que ya conoce, ya tiene un conocimiento más avanzado, pero lo voy a hacer más sencillo para que todos nos hablemos de igual para igual. Entonces la proteína SYNGAP, en la comunicación neuronal tenemos la neurona presináptica, la postsináptica, y la proteína SYNGAP se encuentra en la neurona postsináptica. Es la morada que se ve ahí pequeñita, que al final no la he marcado. Pero ¿cómo lo podemos entender de manera fácil? Imaginemos que el cerebro fuera como si fuera una ciudad. Y las neuronas tienen que comunicarse a través de las sinapsis. Y lo que hace la proteína SYNGAP es un controlador del tráfico, por así decirlo. Entonces va a controlar el tráfico que serían los receptores AMPA, que controlan la salida de los neurotransmisores de la comunicación neuronal en la neurona postsináptica. Y lo que pasa, cuando el SYNGAP no funciona bien, el tráfico se ve caótico, se ve aumentado. Entonces ahí las carreteras, que son los receptores AMPA, hay todas abiertas y hay el neurotransmisores glutamato, excitatorios para todos los lados. Y es esto que pasa. Entonces es más o menos esto. Cuando todo funciona bien, el SYNGAP está bien, funciona bien, la comunicación es normal entre las sinapsis, no hay problemas de memoria, de aprendizaje, de conducta. Pero cuando hay una mutación, y ahí las neuronas, porque lo vamos a ver después, que el SYNGAP tiene un rol muy importante en el neurodesarrollo, en la formación de las sinapsis. Entonces, en cómo las sinapsis se forman, cómo se comunican, porque a lo largo del desarrollo de toda la gente, hay que formar, las sinapsis tienen que formar, ligarse una con las otras, hacer conexiones, después se tienen que cortar las conexiones que no son necesarias, y cuando no funciona bien el SYNGAP, este mecanismo no está bien para nada, no se forman bien las conexiones, no se cortan bien las que tienen que cortar, no se cortan bien, entonces afecta la plasticidad neuronal, el desarrollo como un todo, las comunicaciones neuronales, todo el circuito se ve alterado, de diferentes grados de severidad, que lo vamos a comentar. Y ahí tenemos el espectro de los síntomas,
que es un espectro. Entonces la discapacidad, después más adelante va de muy leve, de leve a moderado, a severo. Sí que por muchos años teníamos un sesgo porque se hacían los exomas, ¿no? Que el diagnóstico se hace por los análisis genético de los casos graves. Los casos más leves, aún hoy no se hace tanto las pruebas, entonces mucha gente puede tener la enfermedad y no lo sabemos. Entonces es un espectro de síntomas que ahí tenemos la epilepsia, los trastornos de neurodesarrollo, los rasgos TEA o el diagnóstico de autismo mismo, la discapacidad intelectual, trastornos de sueño, las alteraciones musculares, de la marcha. Y ahí entonces, y esta alteración del circuito neuronal explica en parte el propio espectro de los síntomas. Entonces, la alteración de la plasticidad sináptica puede ¿no? justificar o ayudarnos a entender las dificultades en el aprendizaje, la discapacidad intelectual, el exceso de excitabilidad neuronal. Entonces, ese exceso de glutamato que hay, dependiendo de las áreas, hace con que haya un montón de excitabilidad y que justifica, por ejemplo, la epilepsia, la desregulación de las sinapsis excitatorias, dependiendo de la área del cerebro, puede modular la conducta, los trastornos de comportamiento. Entonces, este desarrollo, este desajuste que hay en el circuito explica parte de los síntomas. Pero no es todo. Entonces, lo que desde hace algunos años se está viendo en la literatura y que tenemos en internet este trabajo que nos da mucho orgullo, que es de los 44 pacientes, en este momento tenemos 44 pacientes de registro, que hicimos un apañado de todos los pacientes con un fenotipo. Fenotipo es una caracterización muy a menudo de todos los síntomas. Y comparando con la alteración genética que tenían ellos, entonces lo que vimos es que ese espectro, esta alteración del circuito, no es solo esto que puede explicar los síntomas. Diferencias en la expresión génica, que es decir, cuánto y cuándo se produce la proteína. Entonces, hay diferentes tipos de variantes. Variantes son los tipos de mutaciones. Mutaciones que llevan a la pérdida completa de la proteína. Entonces, está ahí, imagina que ¿no? el gen es como la receta para hacer la proteína, sería el ingrediente del bizcocho. El gen es la receta, la proteína es lo que va a hacer la masa, ¿no? Entonces, hay diferentes tipos de errores que puede ver en la lectura, que puede ser que lleven a la pérdida total de la proteína o solo una alteración de una letra en el otro en el gen, entonces que la proteína se mantiene pero mal. Entonces lo que vimos es que cuando hay variantes missense, en que se cambia solo un cambio de letras, está más asociado con rasgos autistas cuando se compara con pacientes que tienen variantes que pierden totalmente la proteína. Esto vimos en nuestro trabajo. Otra cosa que vimos es que, voy a comentar en la próxima diapo, que, aquí lo pongo para que sea más fácil, la barra de abajo es la proteína SYNGAP. Lo ven como marcado en diferentes colores partes de la proteína. Entonces, cada parte de la proteína tiene una función diferente. Entonces, la parte que marco ahí en azul, por ejemplo, tiene la función de ligar la proteína a la membrana celular. Y hay pacientes que tienen variantes en este rango específico de la proteína, tienen el fenotipo de manera general más leve. Entonces, tiene menos discapacidad intelectual, menos retraso del lenguaje, menos epilepsia, menos trastornos de sueño, cuando comparamos con los otros pacientes. Aquí, para que lo entendáis, los pacientes marcados en números arriba son los pacientes, cada uno de nuestros pacientes, los diferentes colores, los síntomas, y los diferentes grados de colores son la gravedad de los síntomas. Estoy lejos del micrófono, ¿no? Una pregunta, ¿es la proteína de abajo o el gen? La proteína, esa es la proteína. Sí, esa es la proteína. Porque cuando se altera el gen, al final va a llevar a una alteración en alguna parte de la proteína. Pues aquí es la proteína, lo que pongo. Entonces, esto es otra cosa. Entonces, aquí no solo para los pacientes, los síntomas y los diferentes colores de azul, de morado, de rosa, son el grado, ¿no? De leve, moderado, grave.
Entonces, esto para que lo tengamos entonces, el circuito está alterado, afecta los síntomas. El tipo de variante puede afectar los síntomas. ¿Dónde ocurre la variante? Puede afectar los síntomas. Y otra cosa también que vimos en este trabajo, no teníamos de muchos pacientes, teníamos solo de algunos pacientes. Es que de los pacientes que teníamos, de esos 44, teníamos 12 de estos pacientes, teníamos el exoma, los datos crudos de la prueba genética. Entonces ahí analizamos todo lo que se había visto en estos pacientes, ¿no? De otras alteraciones. Porque toda la gente, todos nosotros tenemos variantes que no son patogénicas, son variantes de cómo se hace una receta de bizcocho. Se puede hacer con, no sé, 2 tazas de harina, 1 taza de harina, hay diferentes maneras y el resultado final es el bizcocho. Es más o menos de estos variantes que el resultado final es el mismo. Y hay variantes de genes que son raras, como la receta de este bolo, de este bizcocho. Hablo portugués, por eso que hay algunas palabras en portugués. Algunas recetas del bizcocho, poca gente lo tiene. Pero el bizcocho sale bizcocho igual, normal. Pero lo que vimos es que genes que están relacionados al SYNGAP, que lo pongo aquí, algunos, el SHANK3, SOS1, pacientes que tenían variantes raras en estos genes, tenían los síntomas más graves que los otros pacientes, que tenían las variantes como igual a la población normal, como que no eran raras. Entonces, lo que se lleva a concluir, ese es un estudio pequeño, entonces sí hay que ampliar esto a unas cortes más grandes. Sí. Mejor aquí. Entonces, lo que nos hace pensar que factores genéticos modificadores, sí. No, yo lo voy a pasar. Otros genes pueden agravar o atenuar el efecto de la mutación principal. No sabía esto también, que está alterando el fenotipo clínico, ¿no? Entonces aquí el desajuste molecular ayuda a explicar la diversidad de los síntomas. Entonces aquí pongo de estos nuestros 44 pacientes, ¿cómo son, no? Entonces en relación a discapacidad intelectual, 18% más o menos tiene una discapacidad intelectual leve. Y la gran mayoría tiene moderado, 38%, y encima de severo, ahí la diferencia, ¿no? 35% más o menos. Las discapacidades, la torpeza motor, que todos vosotros, la gran mayoría, eso lo tienen, ¿no? Como son muy torpones, la gran mayoría lo tiene leve, puede caminar, no necesita ayuda, pero otros sí necesitan órtesis o prótesis o silla de ruedas. El lenguaje, hay niños que hablan frases, que se pueden comunicar bien, pero otros, como Gina, que son muy restrictos, o incluso Gina tiene 30 palabras, pero hay niños que no tienen ninguna palabra. El trastorno de comportamiento, que es una cosa que estamos ahí, de todas las cosas, creo que de los síntomas, como bien comentó Montse también, es uno que aún no tenemos aporte suficiente de medicación que lo pueda controlar bien a lo largo del tiempo, ¿no? Y son muy esta impulsividad que lo tienen, que van de 8 a 80 y sin un trigger muchas veces que lo puede desencadenar, lo vemos en una gran mayoría de los pacientes independientemente de los otros síntomas. Entonces el niño puede estar bastante bien del lenguaje, de otras cosas, pero tiene un trastorno de conducta importante. Los rasgos autistas, aquí no hemos considerado el diagnóstico de autismo, pero rasgos autistas, entonces fuimos sumando rasgos que serían, por ejemplo, intereses restringidos, dificultad en el contacto social, interés como dificultad en la mirada. Entonces íbamos sumando cada uno de los rasgos y contando, a ver, cuánto, para dar un puntaje. Y ahí vemos que de nuestra corte muchos pacientes tienen muchos rasgos autistas, aunque no sea cerrado el diagnóstico de autismo, porque muchas veces es difícil con la discapacidad intelectual, es difícil cerrarlo, pero sí que tienen muchos rasgos. La epilepsia, entonces ahí dividimos si tiene o no epilepsia y si estaba controlado o no, y trastornos de sueño, que también es un 70% de la población. Y por ejemplo, cosas interesantes, que colocó Marco, 3 de nuestros pacientes, de esos 44, tenían la misma alteración genética, entonces en la proteína, pero los 3 tenían síntomas completamente diferentes. Completamente no, síntomas similares, pero grados de
de severidad diferentes. De estos tres, desafortunadamente, no tenemos el exoma. Entonces, no sabemos ahí si había otras variantes, lo exactamente podía explicar esto. Pero no, lo vemos que en el mismo paciente, diferentes grados o espectros del síntoma, de los síntomas. Y por esta, es esto un poco que quería hablar de los síntomas y de la base fisiopatológica. No sé si tenéis preguntas. Sí, hay alguna pregunta que están haciendo desde el streaming. Una de las preguntas la hace Leonardo López y pregunta ¿qué control utilizan en las niñas para la fertilidad? Es una pregunta que alude un poco a la parte que estuvo hablando Monse hace un rato en su presentación del caso de Gina. Mira, yo soy neuropediatra, así que no sé contestarlo bien, porque como no trabajo con la pediatría, a menudo no lo sabía. Tendría que hablar con el ginecólogo o no lo sé, perdona, pero no. Otra pregunta que viene de parte de Gemma Gou Alsina dice ¿qué avances a nivel de fármacos existen actualmente? Que también es una pregunta como muy amplia. Sí, lo vamos a hablar más de esto en la otra charla. Pero a nivel farmacológico no hay a la fecha de hoy un tratamiento específico para el SINGAP. Entonces no tiene un tratamiento que sea específico para SINGAP. Entonces el tratamiento es el tratamiento que hacemos a todos los niños, como muy importante con todas las terapias de rehabilitación, ¿no? De terapia ocupacional, de logopeda, de psicólogo, de todos esos apoyos. Pero una terapia específica para SINGAP no lo hay. Sí que hay, y que voy a hablar en la próxima charla de la tarde, algunos tratamientos que estamos viendo que pueden funcionar muy bien también para SINGAP, pero no es único y exclusivo del SINGAP. Por ejemplo, el Tanganil, que yo creo que muchos de vosotros ya lo lleváis, estamos de experiencia de otras enfermedades neurológicas del Niemann-Pick y otras enfermedades, vemos que tiene una mejoría en esos pacientes y iniciamos en el SINGAP. Y sí que vemos de los pacientes que llevan que sí que hay mejoría, parece haber, pero estamos como con un protocolo muy estricto en el sentido de hacer muchas pruebas de escalas para realmente estar seguro que se mantiene esta mejora, que hay una mejora real, porque no se había probado antes del SINGAP. Entonces, tratamientos específicos para SINGAP, que sea esto es para SINGAP, no lo hay. Hay ensayos clínicos, que creo que en la charla más adelante se lo van a comentar, entonces no me voy a adelantar mucho porque se lo va a hablar después, de ensayos clínicos, estudios básicos de investigación básica de modelos celulares y modelos de ratones para probar diferentes tipos de terapia génica, terapia con virus, de splicing, alteración de espacio, de epigenético, diferentes tipos de terapias, pero esto está a nivel no clínico y ni de ensayos, como antes, preclínico, en modelos ratones, en modelos celulares. Aún no llegamos al punto de probar en personas, ¿no? Aún no, pero seguramente va a llegar. Hola, yo quería preguntar, ¿esta mutación en qué parte del desarrollo embrionario se produce y si tiene algún componente hereditario, si se podría prever? No, la gran mayor parte de las mutaciones, las variantes son de novo, es decir, empieza con la propia paciente. Entonces, cuando se junta el espermatozoide con el óvulo, ¿no? Mitad de los cromosomas viene del padre, mitad viene de la madre. Y entonces, en este momento, cuando se está formando justo, hay esta alteración que de nuevo es que le ocurre al bebé, ahí, no venía antes. Entonces, no hay como predecir esto. Sí que hay casos familiares, por ejemplo, que hablamos, por ejemplo, de mosaico. En mosaico que hay partes de las células que tienen el problema, partes que no tienen, que ahí pueden pasar, pero son más raros. La gran mayoría empieza como con el propio niño, ¿no? Y no hay como predecir, no hay como hacer como pruebas pre-screening para ver si va a tenerlo o no, porque no. Pero entonces, ¿se descarta totalmente que sea hereditario o no se sabe? Puede tener algún caso, pero en la gran mayoría no lo es. La gran mayoría es de nuevo. Pero cuando se hace la prueba, cuando se hace la prueba genética y se identifica el niño, siempre
se mira a los padres a ver si lo tienen, ¿no? Sí. No sé si el 24 o este año hay un artículo en el que se describen los primeros casos familiares y que son casos bastante leves. Nuestras respuestas a vuestras preguntas van cambiando de año en año a medida que vamos entendiendo más y más el trastorno causado por el déficit de SYNGAP, ¿no? Lo cual no quita que la inmensísima mayoría de casos no van a ser familiares, no pasan de padres a hijos. Pero en biología nunca hay normas universales. Hay más excepciones que normas. Sí, esto no existe. ¿Sí? Entonces, ya hay algunos casos, se han descrito algunos casos que han pasado de padres a hijos, porque son fértiles, pienso yo, ¿no? Es decir, vaya, bueno, o sea, al menos habrá casos de niños con, por lo tanto. Y como vemos el espectro, ¿no? Es muy amplio y se está descubriendo más. El padre puede tener, la madre, un espectro muy, muy leve, nunca se ha hecho prueba, nada, y ahí se pasa, pero no es lo que más, a la fecha de hoy, lo que más vemos. Sí, sí, sí. O sea, de 1.656 casos, pues hay dos, no sé, descritos. ¿Sí? O sea, no sé cuál es el porcentaje de eso. Sí. Bueno, muchas gracias a las dos y gracias, Monse, por compartir la historia de Gina. Yo quería un poco, era una pregunta para las dos o una reflexión en voz alta, porque decías antes, Juliana, que la parte de ginecología no... Pero alguna vez, o sea, se ha valorado, o en el caso de Gina a lo mejor, que para el tema conductual, el tratamiento hormonal, con píldora o tal, que en el caso de Carlota sí que nos lo recomendaron, para intentar regular y aplacar un poco el tema comportamental. Tengo que decir que no ha sido un milagro, ha sido algo, quizá, ¿no? Hemos notado un poquito que se haya regulado la conducta en algunos momentos, pero es cierto, ¿no? Que tenía demasiados cambios anímicos y conductuales con los periodos de ovulación y la menstruación y con el tratamiento hormonal, que es una píldora que no interrumpe durante todo el mes. Bueno, sigue teniendo muchos problemas conductuales, pero ha bajado un poco. Entonces era por comentarlo y si sabíais en referencia a eso. Gracias. Mira, en el caso de Gina, lo mismo, se regula con píldoras anticonceptivas, más que nada porque vimos que justo antes de una semana, 10 días antes de la menstruación, coincidía con un pico de alteración conductual y agresividad pues más elevado, y desde que se administró pues las pastillas pues mejoró muchísimo en este sentido, y es una preocupación menos en este sentido. O sea que en esto coincide con Carlota. Básicamente lo que comentáis, que sí que es una práctica habitual en diferentes causas de discapacidad intelectual en chicas, que puede verse muy afectada la conducta pues con cambios hormonales, y esto es muy fisiológico, ¿no? La mujer, pues las hormonas regulan mucho conducta, regulan estado de ánimo, pues más se nota cuando un paciente tiene una discapacidad. En algunas pacientes funciona muy bien, y en diversas causas de discapacidad intelectual, y entonces sí, es algo que siempre hay que hacer la consulta, y los ginecólogos tienen protocolos muy individualizados, ¿no? Para cada paciente, para dar ese tratamiento hormonal, y es muy recomendable hacer esta consulta. No, iba a decir, pasamos ya, si nos importa, a la siguiente charla. Nos están comentando también... Bueno, perdón.